tan atingente al hecho de que cada uno de nosotros también vuelva a examinar esta carta una y otra vez y aprovechar el tiempo. Muchas veces nos llega a nosotros el hecho de que hermanos, bueno, no saben muchas veces qué estudiar o qué leer. Y la recomendación, y solo como recomendación, es que siga el libro que estamos estudiando el día domingo. Dese cuenta que una carta de 5 capítulos que probablemente con una lectura medianamente o una lectura mediana en un par de minutos se lee completa. Sin embargo, es tal la potencia de la palabra de Dios que llevamos casi un año estudiándola y aún así no hemos nosotros obtenido todo el mensaje y el potencial que ella tiene. Por lo tanto, el tema no es volver a leer algo, sino que profundizar y buscar esa instancia que solamente puede venir por nuestra relación personal con Dios, de que Dios ahora nos hable por medio de su palabra, por medio de su palabra. Una de las obsesiones más nocivas que la iglesia ha tenido a lo largo del tiempo y desgraciadamente, marcadamente en las últimas décadas, es esta búsqueda de supuestas revelaciones de Dios o de que alguien te diga lo que Dios quiere para tu vida, y entonces así surgen toda esta raza de falsos profetas y falsos maestros que se transforman en verdaderos oráculos de gente ilusa, algunos de ellos hermanos, que piensan que a través de este, entre comillas, instrumento, Dios le va a dar a conocer su futuro, su situación, en fin, todo este tipo de instancias tan desgraciadamente populares y extendidas en la práctica de la iglesia actual. Sin embargo, la forma en cómo Dios nos habla, y Hebreos lo dice, nos habla por medio del Hijo, por medio de su palabra, por medio de la Escritura. Pero no nos va a hablar si nosotros hacemos una lectura superficial, y no nos va a hablar si vamos a hacer una lectura casual. Nos va a hablar cuando nosotros escudriñemos, y esa palabra es muy potente también porque significa realmente introducirnos en el texto, y el texto nos va a hablar cuando estamos verdaderamente buscando que el texto nos hable. No que el texto diga lo que yo quiero que diga o que ampare alguna práctica que sé que es pecaminosa y que a lo mejor socialmente incluso puede ser aprobada, pero espiritualmente y como un hijo, una hija de Dios es reprobada. Entonces, la invitación, hermanos, es a repasar Santiago, a no olvidar y si puede usted hacer anotaciones, en fin, lo que sea, pero llevándolo a un plano práctico, porque de ahí va a venir la bendición. La bendición viene de la transformación que la palabra realiza en nosotros. La bendición no viene solamente en leerlo. No hay nada si no partimos leyendo. La bendición no viene si nosotros lo estudiamos. Hay que estudiarlo. La bendición no viene finalmente de que solamente nosotros tengamos una concepción teológica o teórica, sino que viene cuando todo eso se concatena y da como fruto una vida transformada. Ahí está la bendición. Entonces, la invitación es a eso, y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 5, que es el último, y nosotros hemos analizado una sección, o hemos tomado una sección que va desde el versículo 13 hasta el 18. Lo vamos a leer una vez más. La semana pasada, recuerde, solamente vimos el versículo 13, que es lo que comanda el resto de la porción. ¿Por qué? Porque la palabra clave aquí es la oración, y el foco principal de Santiago es la oración. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Este es uno de los pasajes más
controversiales de la Epístola de Santiago y quizás uno de los más controversiales del Nuevo Testamento. Hay elementos que tienden a distraer inmediatamente el foco principal, como dije, que es la oración, que se repite 7 veces. Se dice primero la oración personal: está alguno afligido, ore; está alguno enfermo, llame y que oren por él. Oren unos por otros. Y nos da el ejemplo de Elías ante una situación puntual, que era un hombre sujeto a pasiones, es decir, un pecador salvado, igual que nosotros. Sin embargo, su oración tuvo una eficacia por causa de ser considerado justo, tal como nosotros posicionalmente lo somos. Y entonces esa situación de la oración es el foco principal. Sin embargo, aquí hay elementos que al desglosarlos nosotros vamos a entender mucho mejor el contexto y el pasaje propiamente tal, evitando así que ocurran los errores que habitualmente se hacen en relación a este texto sacado del contexto y además sin un estudio acuicioso de él. Y aquí es donde viene el tema de los idiomas originales y del contexto en general, porque nos permite a nosotros entender la realidad de esto y quitarle esa dosis de misticismo que tiene este pasaje, porque inmediatamente el pensamiento de ustedes, así como el mío, se va a la unción en aceite y a la sanidad, ¿no es cierto? Y que muchas veces se hace verdadera doctrina de eso, y muchas veces vemos con buena intención, incluso uno lo hizo en tiempos antiguos también, de ir y untar con aceite en la frente de un hombre o una mujer, un hermano, una hermana enfermo. Y lo hicimos de corazón. Sin embargo, el desconocimiento de la realidad de esto nos lleva a eso que puede ser hecho con buena intención, aunque no es el sentido del pasaje, a cosas hechas ya con mala intención y básicamente de manipulación, en la cual hay verdaderos, entre comillas, ministerios ya de sanidad, que nunca en la Biblia se habla de eso, pero ministerios de sanidad, y eso lleva de la mano, ¿no es cierto?, tipos que dicen tener el don de la sanidad y se transforman en verdaderas empresas donde se genera, ¿no es cierto?, un abuso y un extraer recursos de las personas que ilusamente confían en eso. Y cuando no ocurre, siempre la culpa la tiene la persona que no la recibe. ¿Por qué? Porque le falta fe. Entendiendo que siempre esa situación son textos aislados que de alguna manera se tratan de unir a fin de poder construir esta mentira. Y esto no tiene nada que ver con que el Señor nos sana. Por supuesto que el Señor sana ayer, hoy y siempre. El Señor es poderoso para hacer lo que Él quiera, pero nosotros tenemos que circunscribir esto a lo que nos está mostrando aquí el pasaje. Fíjense que entre otras cosas, y solamente adelantando un poco el mensaje, acá cuando dice de la situación de enfermo, dice llame a los ancianos, no dice anda y busca al milagrero o esperemos que llegue Benny Hinn a la ciudad, ¿no es cierto?, y se produzca una campaña de sanidad o esto. No, el contexto de esto es la iglesia local. Aquí tenemos algún hermano u hermana, ¿no es cierto?, o hermana que se encuentra en una condición de enfermedad, y a la luz del pasaje propiamente tal, es probable que estuviera postrado en cama, que le imposibilitaba trasladarse a la iglesia o a un lugar donde los pastores o los ancianos pudieran recibirle. Sin embargo, vamos por partes. Otra vez el estilo literario de Santiago dice, ¿está alguno enfermo? Recuerde las preguntas, Santiago siempre está preguntando, ¿está alguno enfermo? ¿De dónde vienen las guerras? Siempre está preguntando para que nosotros podamos contestar, pero dar una respuesta reflexionando espiritualmente, no en la condición de otros, sino en la nuestra propia. Y entonces dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y la palabra que dice ahí, enfermedad, es una palabra también que es importante analizar, porque esa palabra, ¿no es cierto?, se traduce enfermedad, entre otras cosas, de dos palabras, o una palabra en particular, en el griego, que es la palabra asteneo, de donde viene, por ejemplo, astenia. Y asteneo se usa independientemente para una enfermedad física o para una debilidad espiritual.
hay muchos ejemplos que nos hablan de eso. No es exclusivo de una enfermedad física, como tampoco es exclusivo de una enfermedad o de un decaimiento espiritual. La raíz más clara de esto es decaimiento, debilidad, agotamiento. Obviamente puede ser causado por una situación física. Es probable que una persona que esté con un problema físico serio, en el cual le impida una movilidad libre, ¿no es cierto?, también esté en un decaimiento emocional, ambas situaciones. Por lo tanto, no podemos descartar ni la una ni la otra, pero lo que quiero es que nosotros no generalicemos o no particularicemos esta palabra enfermedad con una enfermedad física propiamente tal, porque es probable, incluso que a la luz del contexto propiamente tal, donde no se habla en ninguna parte de una enfermedad física, y estamos en el capítulo 5, sea un debilitamiento espiritual extenuante. Recuerden los pasajes anteriores, y sobre todo lo general de la carta de Santiago, que es la opresión que estaban viviendo hermanos de origen judío, ¿no es cierto?, que se encontraban dispersos por el imperio. Algunos de ellos incluso fuertemente oprimidos por ricos que les contrataban y que también pertenecían a la iglesia, pero le hacían la vida a cuadrito. Entonces, la situación es, en verdad, había seguramente un segmento de esta iglesia, una población de esta iglesia que se encontraba en una situación extenuada, ¿no es cierto? Y esa situación extenuada puede ser causada por una situación física en particular, pero por sobre todas las cosas, me atrevo a decir, producto del maltrato que estaban recibiendo, dada la situación en que vivían, ¿ya? Por lo tanto, esto no abre en ningún caso una raíz para formar o hacer algo que no existe en la Escritura, que es un ministerio de sanidad. La sanidad es parte de la iglesia y la iglesia debe orar por sanidad en todo sentido, pero no existe, ¿no es cierto?, un ministerio de sanidad propiamente tal, con personas sanadoras. No, Dios usa soberanamente a cualquiera en su iglesia, y el hecho que llame a los ancianos, como lo vamos a ver también, no dice relación que ellos tengan una cualidad particular en relación o versus cualquier otro hermano o hermana de la iglesia, porque el sentido principal de esto es una restauración en el amplio sentido de la palabra, no solamente una restauración en lo físico, si existe, sino por sobre todas las cosas, una restauración en lo espiritual. Y eso hace que aquellos que son más maduros en la iglesia tengan el deber y el ministerio de restaurar, como dice muchas veces la Escritura, a los débiles, a aquellos que están debilitados, a aquellos que están en ese tipo de necesidad. Y entonces el contexto se nos va aclarando un poco con esta palabra astenia, y vamos a dar algunos pasajes. Por ejemplo, en 2 Corintios 12:10 hay 47 pasajes en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra astenea, y la mitad está relacionado con aspectos físicos y la otra mitad con aspectos emocionales o de debilidad espiritual. 2 Corintios 12:10. Y todos sabemos parte de este pasaje, ¿no es cierto?, que nos habla de la situación del apóstol Pablo. Perdón, 2 Corintios 12:10, eso es, ¿no es cierto? Pablo relata su situación, relata también que ha orado 3 veces al Señor, y la respuesta de Dios, porque Dios siempre responde, ha sido no sanidad física, sino que más gracia. Bástate mi gracia, ¿no es cierto? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis astenia. Ahí lo traduce debilidades, pero es la misma palabra que usa después y la traduce como enfermedad. La palabra en el original es astenia. Entonces, en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí Pablo está hablando de debilidades. Esas debilidades provenían seguramente de la condición física en que él se encontraba, pero la restauración que Pablo experimenta por la gracia que Dios le da, ¿no es cierto?, hace que incluya todo el resto de las aflicciones, persecuciones, angustias, porque cuando soy otra vez astenia, débil, entonces soy
fuerte. Y se produce esta dicotomía para el mundo, pero que solamente el hijo o la hija de Dios puede entender, que cuando está en una debilidad, por eso dice Santiago, ¿está alguno afligido? Haga oración. No es que la oración sea exclusiva de cuando estemos afligidos o la alabanza cuando estemos alegres. Es una combinación permanente de ambas, de ambas. Pero acá Pablo está diciendo en mi debilidad, y le incluye un todo. No está hablando de una situación física, al punto que recuerden ustedes, Pablo nunca jamás da un diagnóstico o señales de cuál era esa situación física. Porque seguramente el Espíritu Santo, que es Dios, sabía que después esta iba a ser la fórmula para la enfermedad esa, la enfermedad de Pablo. Y el punto no es, el foco no es la enfermedad física ni la debilidad propiamente tal. El foco es cómo esta debilidad, que puede venir de un proceso físico, Dios la va a tomar para su gloria. En este caso le da más gracia, más fuerza. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu astenia. Entonces tenemos un hombre debilitado para el mundo, pero fortalecido para Dios, y el fruto de ese fortalecimiento se expresa en la vida del mismo apóstol. Romanos 14:1 primero. Aquí tenemos la misma palabra. Astenea o asteneo. Romanos 14:1. Dice, recibid al débil en la fe, astenia, al débil en la fe. Si hubiese puesto enfermo ahí, habría sido la misma palabra, pero es el contexto, ¿no es cierto? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estoy diciendo al débil en la fe, no para contender opiniones, recibirle. No significa que hay que aceptar todo lo que diga, significa que el foco no es el conflicto, sino que la restauración, ¿ya? Porque el contexto acá era acerca de lo que come, no come, y estas cosas sí que eran de carácter secundaria. Cuando son cosas doctrinales es lo que es, ¿no es cierto? Y debemos ayudarle a que lo asuma. Sin embargo, acá está hablando de una situación secundaria, alguien débil en el sentido de que probablemente venía de la idolatría y él o ella no tenía o no iba a comer algo que hacía un par de semanas, años o meses, él lo tenía incorporado como algo sacrificado a los ídolos. Entonces no se trataba ahí, dice, de decirle cómo se te ocurre si ahora eres libre en el Señor, nada, es una cosa secundaria y más bien, ¿no es cierto?, recibirle en esa condición, ¿ya? Pero está hablando de un concepto de debilidad de carácter espiritual. Ahora, otro pasaje para ver la otra parte, que es la física. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3. Bueno, la escena es, por supuesto, todo lo que va a suceder con Lázaro, que va a culminar con su muerte y resurrección. Pero dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, que recuerden se encontraba lejos y demoró 4 días en llegar: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y todo el contexto del pasaje ahí nos dice claramente que es una enfermedad física que tampoco se especifica, pero una enfermedad física tan grave que le llevó a la muerte. Entonces, pero es la misma palabra. Entonces, en resumen, vamos Filipenses 2:26. Filipenses 2:26. Aquí se está refiriendo a Epafrodito. Versículos 25 y 26. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros
y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Y el versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Entonces, ahí se entiende claramente, dado el contexto, que es una situación física, ya de algún tipo, infección o lo que sea, que eran muy comunes en ese tiempo, que la gente moría de disentería en 2 o 3 días, ¿ya? Sin embargo, usa la misma palabra. Entonces, cuando vamos nosotros a Santiago, y volvemos a Santiago 5, nos damos cuenta ahí que efectivamente dice, ¿está alguno enfermo, debilitado? ¿Está alguno debilitado entre vosotros? Esta debilidad, sí, en el contexto puntual acá de Santiago, era una debilidad invalidante que desde mi punto de vista pienso que debe haber sido física y emocional, ¿no es cierto? Y por supuesto espiritual. Recuerden ustedes, muchas veces nosotros como cristianos cuando nos enfermamos y estamos débiles espiritualmente o cuando nos pasa algo, muchas veces las personas, ¿qué es lo que tienden a hacer? ¿A buscar ayuda? No, a retraerse, ¿no es cierto? A aislarse, a desaparecer de la iglesia, en fin, a perder contacto con la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que habitualmente, desgraciadamente, sucede. Y es una tentación, por las razones que sean, Pero hay algo que está empujando equivocadamente nuestra espiritualidad hacia ese punto de no buscar ayuda, ¿no es cierto? Y también muchas veces la iglesia no provee la ayuda que la hermandad necesita porque nos transformamos nosotros más bien en una especie de terapeutas y no de consoladores con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y de levantar espiritualmente a esta persona, no solamente hacerle pasar por un proceso en el cual tratamos de alguna manera de ayudarle en su parte psicológica y emocional, y dejamos de lado la parte espiritual. Por eso recuerden, cuando nosotros ya ahora comenzamos a conversar con personas, hermanos, hermanas que realmente tienen problemas y existen, que están debilitados, que están decaídos, que no necesariamente tienen una situación física. Pero lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿qué estás haciendo? Mira, fui a ver a este. No, ok, pero ¿qué estás haciendo como un hijo, una hija de Dios? En verdad no estoy orando, no estoy leyendo, no estoy congregándome. Entonces, nosotros como que eso también, incluso como pastores, a veces lo consideramos o lo soslayamos como algo menos importante y queremos como ayudarle a que salga de eso, hasta con un ánimo tipo barra, dale arriba y tú puedes. Y no lo confrontamos, por eso dice más abajo que nuestros pecados son perdonados. ¿Qué tiene que ver alguien que está enfermo, esto acá, con pecado perdonado? Porque por causa de esa situación, muchas veces nosotros comenzamos a, en vez de acercarnos a Dios y de orar si estamos afligidos, comenzamos a aislarnos y a dejar que esto transcurra, y entonces ya después nos perdemos y después hacemos una costumbre al revés de lo que el Señor dice. El Señor dice, no dejen de congregarse, pero nosotros por causa de esto que hemos pecaminosamente dejado correr, con razón o sin razón, sufriendo de verdad o no sufriendo de verdad, algo inventado o algo real, el resultado es ese. Entonces acá es al revés. Y fíjense ustedes que dice, llame a los ancianos. Y esto también es fundamental. Cuando Lázaro se enfermó, siendo Jesús Dios, las hermanas mandan a buscarlo. Aquí nadie adivina que estabas enfermo. O sea, si a Jesús tuvieran que avisarle, imagínate a mí, o a los ancianos, o a las hermanas que están, o a Sergito que está a cargo de los varones, o a quien sea. Y después uno se encuentra, oh Jesús, me encontré con esta persona, pero no va más porque sabes que estuvo enfermo y nadie lo llamó. Perdón, pero en ese día no me puse el turbante y no me puse delante de la bola de cristal para ver tu situación. Llama, avisa. ¿Se entiende? Para que vamos todos madurando. Si no, esta cuestión se transforma en un jardín infantil
Y ya creo que la gran mayoría de los que estamos aquí rebasamos esa calidad, al menos en edad. Dice, llamen a los ancianos. Eso, hermanos, es fundamental. Y vemos ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo en la Escritura, de cada vez que hay una situación, se avisa, se llama. ¿No es cierto? Y entonces, al tomar conocimiento, inmediatamente hay acciones. Y tiene que haber acciones. Porque vuelvo a insistir, nosotros no somos adivinos. Y si una persona sabe, se entera o dice algo, tiene que instar a que llame. Llame. Ese es un paso fundamental, hermano. Es un paso fundamental porque es el deseo real de saberme parte del cuerpo y depender también de ese cuerpo. Porque muchas veces, además, cuando uno está pasando por situaciones difíciles de este tipo, lo que sea, a veces también no quiere hablar con nadie. Pero eso puede tener y debe tener un plazo y tiene que ser lo más breve posible porque es entendible. Porque o si no, el enemigo gana rápidamente terreno en nosotros. Y rápidamente nosotros nos hacemos, ¿qué cosa? Una isla. Y nos empezamos a vender la pomada de que yo leo la Biblia, oro siempre, tengo mi culto familiar y acá y todo. Eso no es iglesia y punto. Eso no es iglesia y punto. Así lo dice la Escritura. Entonces es un llamado para todos nosotros. Entonces dice, ¿está alguno enfermo, debilitado entre vosotros? Y eso habla de qué cosa, del contexto, la iglesia local. La iglesia local, nosotros, el cuerpo de Cristo. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos, a amarnos unos a otros, aun cuando no tengamos mucha relación entre nosotros. Pero ¿cuántas veces yo mismo he corregido y me he corregido cuando escuchamos decir de alguien que a lo mejor no sabemos el nombre? Decime, este gallo que se sienta aquí en la fila 4 o las 3, las 2. Y esos son pequeños detalles. Acuérdense que Santiago nos dice cómo usar la lengua también. Son mis hermanos, es mi hermana, es mi hermano, no sé su nombre. Y como tarea el próximo domingo se lo voy a preguntar. Porque es muy difícil, y salvo raras excepciones, que alguien se pueda memorizar todos los nombres. Ayer bautizamos 19 personas, 19 hermanos nuevos. Y seguramente los 19 me habían dicho el nombre ya. Pero yo siempre pregunto, dame tu nombre. Pero eso no tiene ninguna vergüenza y espero que nadie diga, ay, no se acuerda de mí, todas esas tonteras. Y a medida que pasa el tiempo va a ser más importante. Yo hasta en mi celular tengo el número atrás y dice, pastor, el número. Pues se olvidan las cosas. Pero eso no debiera producir ningún grado de vergüenza. O sea, yo me llamo Carlos, ¿cómo te llamas tú? Sabes que hace tiempo que te veo y esto acá, algo, pero relacionarnos. Entiendo que todos de aquí, en este horario por lo menos, después tienen que ir a almorzar, a comprar el pollo asado, lo que sea. Todas esas cosas, está bien. Pero no creo que nos vamos a morir de hambre, ni aquí va a haber el acabose, ni los niños se van a desnutrir, ni si no nos quedamos un ratito y por lo menos saludamos a algunos hermanos o nos acercamos a esta cuestión. No es que, Señor. Puede haber excepciones, una urgencia, claro que sí, pero como norma, ¿qué quiero? Que no hablen conmigo ni yo hablar con nadie. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata eso? No estoy criticando, hermanos, ni estoy juzgando, simplemente estoy diciendo aprovechemos lo que Dios nos da. Dios nos ha dado una familia espiritual, que te digo una cosa, muchas veces mejor que tu propia familia sanguínea. Y por último, es la que vas a compartir por la eternidad en el cielo. Y eso requiere relacionarse. No estoy pidiendo, oye, ay, juntémonos. Bueno, si surge está bien, porque tampoco nos vamos a poder juntar todos. Sobre todo en el tipo de departamento que están entregando hoy día, ¿no es cierto? Claro, uno mete el tronco en el living y tiene el trasero en la cocina. Entonces, porque vi una cuestión en internet genial. Unos muebles que el púlpito se transforma casi en una caja así, la mesa, y tú haces, claro, pues sí.
Es lógico. Y no sé dónde meten 3 baños o 2 baños. Entonces, pero sí el relacionarse, el conversar, el saber, el conocer el nombre. Conocer el nombre. Probablemente se pueda olvidar de nuevo, pero insistir una vez es una cosa. Como sea. Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oren por él. Entonces ese es un ministerio de amor, de misericordia, de amistad. Venimos a orar para ayudarte, para rogar al Señor, si está en su voluntad y estás en una condición de debilitamiento físico, por una enfermedad que puede ser terminal, que puede ser pasajera, o por último en un problema emocional fuerte, una situación que te ha ocurrido, como sea, venimos a orar contigo, venimos a animarte, venimos a levantarte con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios venimos a darte palabra, no porque seamos mejores que tú, sino porque Dios en este momento nos da a nosotros esa oportunidad. Y espero que cuando yo como pastor o alguien como anciano esté en esa situación, también recibir eso, ánimo y palabra del Señor, que lo he recibido también a lo largo del tiempo. Y eso es algo que realmente nos anima y nos levanta. Cuando estamos realmente en una situación así, aunque el contexto, vuelvo a insistir, puede ser también físico o ambos. Y dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren, el ministerio de la oración, por él o por ella. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahí viene entonces, junto con la palabra enfermedad, que estaba únicamente asociada con lo físico y no con una debilidad en términos generales, aquí otra instancia de controversia que dice, ¿no es cierto?, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esto ha dado pie, como decía al principio, para que muchas veces se constituyan ministerios de sanidad en relación. De acá, por ejemplo, el catolicismo romano toma la unción por los enfermos, la extrema unción y una serie de otras cosas que son de ahí, pero también el mundo cristiano lleva aceite y unge a sus enfermos como un acto simbólico, y lo que está acá no tiene nada que ver con eso. La palabra ungir, o el término ungir, tiene 2 lecturas en la Escritura. Crío, que es el ungimiento ceremonial, y que para el caso de la iglesia no aplicaba, porque el crío era ceremonial principalmente y casi exclusivamente para el judaísmo. Y la iglesia no practica el crío por el hecho de que no existe esta instancia de apartar ceremonialmente objetos, incluso personas, porque la oración por aquellos que son enviados al ministerio no es como el ritual estricto, ¿no es cierto?, que estaba descrito para aquellos que eran sacerdotes o profetas. Por lo tanto, crío es una palabra que casi no se usa en el Nuevo Testamento. La segunda palabra es alepio, y es una unción general, y se traduce mucho mejor como untar. Se traduce como untar y además como frotar. Tiene usos cosmetológicos y tiene uso también medicinales. Y eso obviamente lo va a dar el contexto. Dicho sea de paso, el aceite de oliva era uno de los elementos más usados en la vida diaria de la población en ese tiempo. Cumplía funciones, primero, de combustible. Las lámparas se encendían con ese aceite. Segundo, mezclado con algunas hierbas, producía especies aromáticas. Y tercero, lo mismo, mezclado con otras hierbas o con tipos de hierbas, producía un efecto medicinal, y era muy propio tratar heridas, hacer masajes en los músculos, sobre todo en este caso de personas extenuadas. No se olviden que está hablando anteriormente de qué cosa, de los jornaleros, y se está refiriendo a gente de la iglesia. Pueden haber sido jornaleros con trabajo pesado,
y que a lo mejor ni siquiera estaban enfermos propiamente tal, sino que simplemente estaban extenuados, ¿no es cierto? Estaban contracturados al punto de que no se podían mover. Y el acto de amor de los ancianos es ir, orar con ellos y proveerles alivio físico. Alivio físico. No hay un acto de sanidad, no es un ritual lo que se está describiendo acá, sino una conducta de misericordia. Una conducta de misericordia. Y el elemento acá es principalmente el uso medicinal, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La unción con aceite está descrita a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, relacionado con esos elementos. En el Antiguo Testamento usa, cuando corresponde, la expresión crío en el hebreo y el griego también, pero muy disminuido en el Nuevo Testamento, y el resto es esta palabra alepio, que significa frotar, ¿no es cierto? Frotar. No en un sentido ceremonial, sino que en un sentido práctico. En un sentido práctico. Tenemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas capítulo 10, versículo 34. Recuerdan que es la parábola del buen samaritano, dice, ¿no es cierto? Lucas capítulo 10, versículo 34, del 33 y 34. 33 y 34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjense, acá tenemos un hombre que fue golpeado, asaltado, sabemos la historia, pasaron una serie de personajes, entre ellos religiosos, y ninguno de ellos tomó tiempo y algunos de ellos incluso hicieron la vuelta larga para no pasar por ahí. Pero un samaritano que iba de camino, dice, y acercándose, versículo 34, vendó sus heridas, echándoles algo que se hacía, ¿no es cierto?, para calmar y también para desinfectar, aceite y vino. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahí tenemos el elemento como habitualmente se usaba, aceite y vino. Lo curó, lo alivió y lo fue a dejar a un lugar donde descansar. Llamen a los ancianos. Si tengo un hermano que está tirado en cama, que está acá, y esto dice, no estamos hablando de ponernos a recetar cosas, pero si está enfermo, si está acá, nosotros podemos ayudarle, a lo mejor llevar a un médico y que le ayude en una condición física. Lo que está diciendo Santiago es que nosotros como ancianos, como pastores, como líderes, como hermanos, una práctica común debe ser el preocuparnos de las necesidades de nuestros hermanos cuando estos lo requieran. ¿Ya? Preocuparnos de las necesidades de nuestros hermanos. Santiago mismo dice, ¿cómo puedo decirle a alguien, ándate, vete, que Dios te bendiga, y va desnudo? ¿Cómo es eso? Tengo que ayudarle a cubrirse, tengo que cubrirlo. Si vengo y tengo un hermano adolorido y a lo mejor no tiene los recursos, o está solito o solita, y ni siquiera puede llamar un médico, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Le vamos a echar aceite en la cabeza y que Dios te bendiga y que Dios te sane en nombre del Señor? Proclama que estás sano. Tampoco se dice eso de grita, proclama, exige, fórmula, nada de eso. Porque el Señor tiene propósito en sanar. Ahí tenemos, Trófimo, enfermo. Pablo tenía falta de fe, no, había un propósito que nosotros no sabemos, pero Trófimo estaba enfermo. Epafrodito casi se muere. Pablo más adelante dice que estaba tan angustiado que veía que Epafrodito no sanaba. No dice que alguien impuso sus manos y sanó, dice que se le pasó. El mismo Pablo. Entonces la respuesta de Dios no es siempre la sanidad física, pero siempre es la restauración espiritual. Porque Pablo dice entonces,
más me glorío. Epafrodito no se fue amargado a su casa, siguió trabajando en la obra. Y a lo mejor Dios va a permitir que nosotros tengamos un padecimiento físico a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y qué es eso en función de la eternidad? Yo sé que es fácil decirlo, pero Dios sabe y conoce a cada cual qué es lo que tiene que darle y qué propósito tiene. Dios no va a darte a ti o a mí como hijo e hija de Dios nada que no seamos capaces o que no estemos capacitados, mejor dicho, por Él para soportarlo. Esa es la promesa que nos dice en Corintios. Por lo tanto, no debemos tomar eso como una tentación para alejarnos, sino como una oportunidad para fortalecernos. Para fortalecernos. Entonces, ungiéndolo con aceite significa eso. Eso, en un acto de carácter medicinal. Y dice, en el nombre del Señor. Porque ya cuando pasa el problema, hoy vino el médico, me recetó esto, se me va, uy, el medicamento espectacular. No, es Dios. Que usó un medicamento, pero siempre es Dios. Siempre es Dios. ¿Se entiende? Hay cosas terribles. Hubo una secta en Estados Unidos que fue descubierta en Illinois, bueno, llaman secta, pero la verdad es que ellos eran secta, por cierto, pero se llamaban Iglesia Cristiana, que tenía esos títulos típicos, el resplandor de Esa cosa así, ¿ya? Bueno, la cuestión es que procesaron a su pastor y a varios de los miembros, porque empezó, a partir de lo que pasó con el pastor, empezó a abrirse todo o sea, se destapó la olla, como se dice. Bueno, y el hijo del pastor de 8 años murió de una otitis. ¿Ya? Murió de una otitis. No hicieron nada porque Dios lo tiene que sanar, Dios lo tiene que sanar, Dios lo tiene que sanar. La hija mayor de 16 años murió producto de un coma diabético. Era una niña diabética, nunca la trataron, nada, murió. Y así comenzaron a haber una serie de muertos entre niños y adultos por causa de que los rociaban con aceite y esperaban que Dios los sanara. Y eso es una convicción, o era una convicción tomada de la Escritura. Por eso les hablo yo de el estudiar la Biblia. Hoy día nosotros tenemos recursos tan maravillosos que podemos ir al idioma original, hacer un énfasis, porque cuando algo como que no nos cuadra o algo así, o nos suena medio difícil de entender, o es controversial en general en la práctica evangélica, lo bueno es ir a los idiomas originales y solucionan la duda inmediatamente. Entonces, no es que tengamos que ir a los enfermos rociándolos con aceite. Y probablemente alguien lo hizo y lo hicimos con la mejor intención. Pero hay que ver que hoy día existen realmente estos pseudo ministerios de sanidad que hacen de esto un festín. Hacen de esto un festín. Y no que Dios sane o no sane. Dios hace y Él es soberano y siempre lo ha hecho. Pero hoy todo eso que le dio a los apóstoles de ir y sanar enfermos, y el apóstol sanaba porque Dios le dio ese poder delegado completamente, entonces la gente pasaba a Pedro y colocaba a los enfermos y la sombra de Pedro sanaba. ¿Qué es eso? Y Pedro seguía siendo un pecador saldado, nada más. ¿Pero por qué? Por causa de eso. Que ya los apóstoles, al terminar su periodo, porque todo eso era en función de las señales y prodigios para confirmar la palabra que ellos estaban hablando de parte de Dios. ¿De ahí en adelante Dios no sanó nunca más? No, incluso estamos viendo las postrimerías de la iglesia apostólica, que ya eso ha ido declinando desde el punto de vista del don propiamente tal, y Pablo nos impuso las manos o en la espalda, donde fueran los ojos, y se declaró sano, o a sus más cercanos colaboradores. Tenían problemas de fe, no, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósito en la salud, tiene propósito en la enfermedad, tiene propósito en todo. Pero dice, todo es para la gloria de Dios. Entonces, lo que está diciendo finalmente acá, los ancianos debemos orar, debemos ayudarles en lo físico y debemos darle el mejor alivio médico que exista al alcance
el mejor alivio médico que exista al alcance. Si no, no habrían habido médicos. Pablo dice, Lucas, el médico amado. Lucas lo asistía médicamente a él. Probablemente ese dolor, esa enfermedad, esa situación física que Dios en su soberanía no quitó, requería en algunos momentos quizás de alivio. De hecho, debe haber sido así. Y estaba ahí Lucas para proveer ese alivio, con los elementos que había en ese tiempo. Fíjense que esos elementos son los mismos de los que habla Isaías, por ejemplo, en 1:6, el mismo aceite. O sea, nosotros estamos viviendo la explosión de la medicina solamente en el siglo XX. Porque increíblemente, desde este pasaje de Santiago a Isaías, hay casi 900 años. Y los elementos terapéuticos al alcance eran exactamente los mismos. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El tema ahí es Israel, ¿no es cierto? Pero lo está llevando a una analogía de una persona herida, dañada, que no ha sido curada, sanada. ¿Con qué? Con aceite, con aceite. ¿Qué hizo el samaritano? Aceite. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Únjanle con aceite. A lo mejor estaba tan contracturado, tan adolorido que no podía alcanzar ni siquiera el aceite, o no tenía aceite. Pero el tema es que lo que está diciendo acá, una vez más y para cerrar este tema, es que lo espiritual, ¿no es cierto?, no anula lo que Dios nos ha dado y nos ha permitido también tener el día de hoy. Y que todo en función, como siempre digo yo, si te pica una araña de rincón, lo primero que tienes que hacer es orar. Pero si a los 2 o 3 segundos la hinchazón no desaparece, arranca al hospital. Con la misma fe que oraste ahí, que te pongan la inyección, el antídoto. Pero no puedes dejar que esta situación en una porfía y que después que no había fe, que esto acá, que allá, porque nunca la fe del sanado media con el que lo sana, cuando eran los apóstoles. Estaba el paralítico ahí a la entrada del templo con una moneda y dice la Biblia, especifica, dice, y cuando vio que los otros se agacharon, dijo, aquí me van a dar algo. Ni siquiera dijo, oh Señor, estos hombres son siervos del Altísimo, no. Y Pedro dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en nombre de Jesús, levántate. No hay fe de por medio, no hay nada, no es eso. Nuestra fe ni siquiera alcanza el tamaño de un grano de mostaza. Ni siquiera alcanza. La fe es creer que Dios puede hacerlo, siempre. Y si no lo hace como creo yo o quiero yo, Él me dará la gracia para vivir eso. Y eso será una demostración tan grande de fe como lo otro. Todos estos milagreros y todo esto, en vez de poner esos ambientes de esto, de acá y de forzar y casi empujar a la persona, al paralítico, ¿no es cierto? Y la señora o el caballero se levanta de ahí y tirita un poco y todos gritan, y esa dosis de adrenalina cuando pasa todo se va y vuelve a su invalidez. Si es eso, si tuvieran verdaderamente eso, hagan lo que hacían los apóstoles. Iban por todas partes confirmando la palabra de Dios y sanando enfermos. Vaya al hospital, pida entrar a la UCI, pida que le traigan los enfermos o que los dejen estar donde están los enfermos más graves y en el nombre del Señor demuestre que Dios, pero no así como se hace acá. No esto, y usted, hermano, que justo cuando usted oró, sentí un calor aquí en la espalda y se me pasó el dolor. A ver, doble el tronco, aleluya, fui, vamos, miércoles cobrando. Y la gente va, cada cual tiene lo que se merece. Somos adultos y somos conscientes de eso. Pero es tanta la desinformación, la desesperación y también, ¿por qué no decirlo?, la idolatría que tendemos a eso. Pero aquí, entonces, Santiago nos coloca en su lugar. Versículo 15. Y la oración de fe salvará.
al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe salvará. La palabra salvará ahí es una palabra también que se traduce como soso, S-O-S-S-O, soso, que no tiene que ver con la salvación, ¿no es cierto?, cuando somos salvos nosotros, que es el regalo de Dios, sino que se traduce también como salvarnos de una situación, restaurarnos. Y lo que está diciendo ahí también es, dice que la oración de fe salvará, restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Acá, hermanos, también hay una controversia porque no está diciendo en ningún momento que será algo físico, así como tampoco lo dice en la primera parte físico. Lo levantará, ¿qué? ¿De su condición física? ¿De su condición espiritual? ¿De su condición emocional? No lo dice, puede ser las tres o puede ser una de ellas, pero la que siempre es seguro que es que lo salvará y lo levantará. ¿De qué cosa? De su decaimiento, de su depresión, de su desánimo. Y entonces recobran fuerza. Pablo dice, ¿no es cierto?, cuando fuimos allá y ustedes nos animaron, nosotros recobramos ánimo, nos levantamos. No estoy excluyendo el que Dios puede hacer una sanidad física, por supuesto que, por eso es que no lo especifica y lo deja tan abierto. Porque el foco de nosotros inmediatamente es la sanidad física. Y esta puede estar o no puede estar, pero lo que siempre va a estar es el levantarnos espiritualmente. Cobramos ánimo. Y dice, y si hubiere cometido pecados, claro que sí, recuerda una persona que está en una condición deprimida, normalmente pecamos, ya sea aislándonos, ya sea culpando a Dios, ya sea culpando personas, culpando circunstancias. En un estado emocionalmente crítico, muchas veces nosotros, y generalmente y casi siempre, o mejor dicho, siempre hablamos más de la cuenta, solos o con otras personas. Y entonces Dios dice, nos va a perdonar nuestros pecados. Entonces, la próxima semana vamos a ver el 16, que tiene relación, por supuesto, con el 15. Por eso dice confesado unos a otros. Pues ¿cuántas veces ha pasado, pucha, pastor? Qué bueno que vino, porque en realidad yo ya pensando en usted y cuestiones, o hermano, tú. Pero menos mal que era por esto y que no porque me había olvidado. Entonces, todo ese rato, hasta que no te enteraste de eso, me odiaste. O te odié. O te puse una tacha. ¿Y eso cómo se llama? Pecado. Entonces no es salvación de nuestra condición de pecadores, es un cristiano, un convertido que ha pecado, producto probablemente también de su debilitamiento espiritual. Todo va de la mano, no se puede separar. Entonces, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor, fíjese, le quita, ¿qué cosa? Protagonismo a los ancianos. Es el Señor. Los ancianos fueron, oraron, lo ungieron, le proveyeron salud, todo, pero la gloria es de Dios. Y el Señor los levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Por qué? Porque el proceso de restauración, ¿cómo es que empieza? Con el arrepentimiento. Si nosotros no vemos ese arrepentimiento, la persona puede quedar amargada en su condición. Y no solamente no se va a levantar, sino que se va a sepultar en vida en esa condición. Y se va a morir creyendo que todos tuvieron la culpa y que nadie se preocupó y que nadie esto y que nadie esto y que nadie acá. Y acá lo que está diciendo, no, se va a levantar. Hace un tiempo atrás me tocó visitar a un hermano que oramos mucho por él, pero fue igual siguiendo el curso natural de su enfermedad, que era muy rápida. Y por supuesto estaba afligido por muchas cosas, todos, pero lo estuvimos asistiendo físicamente también, ¿no es cierto? Pero espiritualmente. Pero ya cuando llegó a su estado crítico, él falleció dando gloria a Dios, agradecido. No como un antídoto, sino que como una convicción. Entonces, su enfermedad no pasó, sino que progresó y se hizo más rápida incluso. Pero
su gozo. Él nos levantó a los que estuvimos ahí. Él nos levantó a los que estuvimos ahí. Como también he visitado personas que están en una situación ni siquiera física, ¿no es cierto?, sino que en una situación X, y algunas veces incluso por responsabilidad propia, pero con una amargura y una dureza que es inviable. Es inviable. Y no importa cuántas veces vaya, no hay un cambio, porque no es el anciano, es Dios. Es Dios. Esto, hermanos, para que nosotros tomemos conciencia de este pasaje en el amplio sentido de la palabra, y sepamos que eso que aunque acá nombra a los ancianos, es un ministerio que todo cristiano debiéramos tener, ¿no es cierto?, pero con la dirección que acá dice: llamen, oren, ayuden, arrepiéntanse, oren unos por otros. Oren unos por otros. Amén. Nos ponemos